Bueno, pues hoy ha llegado hasta Rock FM un tipo increíble que se ha pasado, no sabría decirte muy bien si del punk al flamenco o del punk al flamenco rock, el punk al flamenco pop, pero nos lo va a contar el Dani Llamas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rock FM. Pues bien hallado. Oye, es curioso, ¿no? Pasas de un poco de los pogos, ¿no? A la guitarra flamenca. En realidad son dos músicas que tienen más en común de lo que pensamos, ¿no? Pero es verdad que no se trata de buscar géneros, ¿no? Yo, de hecho, no creo en los géneros, cada vez creo que están más desdibujados, ¿no? Y cada vez me gusta más la música que no tiene género. Lo que pasa es que era lo más honesto que yo podía hacer para unir las dos pasiones que siempre he tenido, ¿no? Que ha sido el rock, pues ya se conoce la trayectoria con Gas Drummers y tal, y el flamenco, que es la música que se ha escuchado siempre en mi casa de pequeño y en mi barrio y todo eso. Entonces, cuando te vas haciendo mayor, pues ya no pretendes ser algo que no eres, sino intentas demostrar que eres lo que eres. Entonces, Claro, pues, además, eso es. en Jerez allí. Sí, en Jerez la verdad es que es una tierra donde quizá la música popular tiene mucho arraigo todavía con la cultura, ¿no? Entonces, con la cultura popular. Entonces, al final, es una cosa natural, no es folclórica, ¿no? Es la típica música que se rescata una vez al año con el traje típico y luego se guarda hasta el año siguiente, ¿no? Sino que es algo vivo que evoluciona. Entonces, Claro, eso es. porque lo que hay que recordar es que, bueno, Dani Llamas es cantante y guitarrista de Gas Drummers, un grupo mítico, por lo menos aquí en esta casa, bueno, que es garaje punk y ahora mismo acaba de sacar un disco como Dani Llamas. Vamos a hablar también de la trayectoria de Dani, porque tiene muchos discos, empezó grabando discos en inglés, rock en inglés. Totalmente. De repente te pasas al español, ya se nota ahí un toque flamenco, pero ahora con A Fuego has dicho, no, las 12 canciones que hay van a tener digamos, su explicación, ¿no? Exacto. Porque es una seguirilla, Eso es. sevillanas, Claro. tocas 12 diferentes. Sí, 12 palos. Yo les llamo 12 palos, 12 causas, ¿no? Sí, ¿no? Claro, para hacer la coña. Y al final, claro, se trataba un poco de... Yo cuando hago este disco anterior del que tú hacías referencia, la verdad, empiezo como a intuir un camino nuevo, ¿no? Entonces de repente digo, bueno, ¿cuál es el siguiente paso a seguir, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me sigo profundizando en ese camino o cambio de rollo? Y he querido seguir profundizando en ese camino donde buceaba un poco, manoseaba esas raíces flamencas, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, claro, lo he hecho como un poco más difícil todavía, y el juego en este disco nuevo, A Fuego, era intentar hacer canciones basadas en palos flamencos. Entonces, pues ahí está el juego, ¿no? Por eso las canciones tienen un título y, entre paréntesis, el palo del que bebe, ¿no? Son canciones de pop y de rock, Claro. pero beben de palo flamenco. Sí, sí, no, además se nota, ¿no? Sí, claro, yo creo, o sea, espero que se note, eso es lo que he intentado. Sí, lo que pasa es que tú empiezas a escuchar el disco y dices, ah, va a ser rock, y de repente empiezas a cantar y dices, cuidado, cuidado, cuidado. Claro, Estamos aquí hablando de otra cosa, ¿no? exacto, sí, claro, yo creo que ese era un poco el juego. Yo, sin ser cantador de flamenco, que es otra cosa muy distinta y que tengo mucho respeto, pero claro, lo que yo he intentado hacer es extraer, a mí lo que más me interesa de la música en general, siempre me ha interesado mucho, es la melodía, ¿no? Hay gente que le interesan más los riffs, ¿no? Hay diferentes, ¿no? Focos, ¿no? De atención. A mí lo que más me gusta siempre ha sido la melodía, ¿no? Y siempre lo he trabajado eso. Entonces ahora, a la hora de hacer un disco basado en el flamenco, lo que yo he querido extraer, como en una probeta, ha sido los cantes, la melodía, y ponerla en un colchón de música rock o pop, que es lo que yo he venido haciendo toda la vida. Entonces un poco esa es la fórmula que he utilizado. ¿Y en qué momento Dani dice, vamos a recuperar todos estos palos, vamos a hacerlos fusión, vamos a hacer otra cosa totalmente diferente, que no se ha hecho como tal, ¿no? Esos 12 palos diferentes, plasmarlos en un disco? Sí que a lo mejor pues se ha llevado al rock, pues eso, las seguirillas, la sevillana, pero no todos los palos, además. Es bueno. un poco, claro, es lo que tú dices, es una especie de, bueno, salvando mucho la distancia, con mucho respeto, una especie como de antología, ¿no? Como hacía, por ejemplo, Antonio Mairena, ¿no? Que cogía y decía, bueno, antología de cante flamenco. Entonces intentaba coger una amalgama muy grande de palos distintos para que un poco que quedaran ahí, ¿no? Porque entonces en los años 50 y 60 muchos de estos palos ni siquiera habían sido grabados nunca, ¿no? Nunca se habían grabado fonográficamente. Entonces hacía esas antologías para que se supieran, no se perdieran esos cantes, ¿no? Lo mío no tiene nada que ver con eso, sino que es en plan de, bueno, voy a demostrar, ¿vale? Todo esto es como una especie de apuesta, ¿no? Voy a intentar demostrar que el flamenco, como te decía antes, no es una música muerta, sino que es viva, y tú puedes usar esa fuente para construir canciones de música actual, ya sea, en mi caso, rock,
En otros casos de miles de gente que está haciendo cosas y bebiendo de esa fuente, pues puede ser música electrónica, puede ser, en fin, pop, de todo. Entonces eso es lo que yo quiero demostrar, es eso, que tú puedes hacer que el flamenco no sea algo muerto, sino vivo, y poder utilizarlo, manosearlo y que te sirva como de cantera. Claro, y aquí viene la pregunta, ¿has hablado con puristas del flamenco? ¿Te han dicho algo? Pues claro, o sea, es que lo del purismo y no es una cosa que tiene como una ambivalencia, ¿no? Por ejemplo, a mí el cante flamenco, cuando lo escucho, a mí lo que me gusta escuchar es lo que llamamos abajo el cante rancio, ¿no? Que es lo más puro, lo más cercano a lo antiguo, ¿no? El cante, además, los cantadores antiguos. Eso a mí también me gusta mucho, pero creo que cada cosa tiene su sitio, ¿sabes? Y pueden perfectamente coexistir, ¿no? Gente que hace cosas maravillosas, basadas en cosas muy... Imagínate, pongo el ejemplo del blues, ¿no? Que es muy parecido además al flamenco, ¿no? A ti te puede gustar el blues del Delta y luego te puede gustar, por ejemplo, AC/DC, que ellos beben de ahí, pero lo hacen más rockero, más arriba, ¿sabes? No sé, quiero decir, la fusión per se no es un problema. Claro, pero te lo digo sobre todo como puristas hay, y puristas te vas a encontrar, y gente que dice, esto no es flamenco, y se enfadan, Es que no es flamenco. Sí, pero se enfadan, da igual. Claro. De todas maneras, te digo una cosa. Llega un momento en que, creo que por suerte, uno no está tan pendiente de lo que puedan decir de ti, sino que uno, de verdad, tío, en mi caso, yo intento hacer lo que de verdad creo que tengo que hacer. Entonces eso te da mucha libertad a la hora de escribir, ¿no? Te dices, bueno, yo me apetece hacer esto, lo voy a hacer, ¿sabes? Igual mañana me apetece hacer un disco de reggaetón. Claro, y hay que ser honesto con eso, me echan encima. Seguro. Claro, seguro. Porque después, claro, a la hora de escribir, una vez que te enfocas, por ejemplo, en Gas Drummers, no es lo mismo escribir ese tipo de canciones para ese espacio, ese género. Después, cuando haces rock y también te pasas un poco al folk, ya como Dani Llamas, también escribes en inglés y también es otro enfoque. Y ahora... digamos que el flamenco tiene unas raíces diferentes, aunque ya sabemos que no es flamenco, pero bebe el flamenco, el lenguaje es otro. Correcto, eso sí que tienes toda la razón. Y casi te diría que todo lo anterior, antes de La Verdad y sobre todo de A Fuego, tiene una estructura, vamos a hablar de estructura, ¿no? A la hora de hacer canciones, tiene una estructura pop que básicamente es, desde los Beatles hasta Rihanna, es estrofa, estribillo, cambio, estribillo, ¿vale? Básicamente, ¿no? Ahí más o menos está el juego. El flamenco no, el flamenco es distinto, los cantes son distintos, ¿vale? Tienen estructura también, pero no es la misma, es lo que tú dices, es otro lenguaje. Entonces, ¿qué hago yo? Pues intentar encontrar un encaje entre esos dos mundos. En fin, o lo intento. Sí, ¿no? Claro. Y bueno, el 20 de mayo, este mismo mes, hace unos días tan solo, salía el disco, que no hemos dicho cómo se llama A Fuego. A Fuego. Sí que lo hemos dicho. Sí. Hemos dicho, Dani Llamas A Fuego, hay que ver, ¿eh? Es que no se me ocurrir otra cosa, tío. Una portada muy chula, además, Sí. es un corazón en llamas. Sí. ¿Es este tatuaje que tienes No aquí? es este, pero lo ha hecho la misma tatuadora, Ah. que es de mis tatuajes, así que sí, se llama Dora, pues Dora la tatuadora. Pues sí. O sea, vaya chiste Como malo, te tío. escuché. Joder. Pues sí, que es maravillosa y la verdad es que dibuja súper bien y le encargué la portada y todo el diseño y lo supo plasmar muy bien en un dibujo muy bonito, además. Así Porque que... tienes otro parecido también, otra portada también... Ella ha hecho todas las portadas de los singles de adelanto. Ah, y por eso es era lo que el single, sí, es verdad. todos los singles de adelanto. Sí. Claro. También hay que decir que, claro, La Verdad en 2020 fue una especie de boom, una revelación nacional. Sí, de hecho, en esta casa fue elegido como el mejor disco del año. Sí, ¿verdad? Sí, esto es impresionante. Claro. Yo y Bunbury, imagínate. No, ¿qué es eso? Como tenía que ser. Pero claro, llega la pandemia, tenías gira, tenías proyectos... Tenía, yo creo que como todos, ¿no? Como todos los compañeros. Ha sido todo un poco raro, ¿no? Ha habido giras que no se han podido hacer, muchas cancelaciones por COVID, por ¿no? reestructuración de aforos, no sé qué. Y ahora poco a poco intentamos recuperar con este disco nuevo, pues esto de ir a tocar en directo, que a mí es lo que más me mola, ¿eh? Sí, ¿no? Digo, a mí me mola mucho grabar, pero sobre todo lo que me gusta es tocar. Y te vas a la Bienal de Sevilla, que lo Bueno, acaban de anunciar. esto ya es, en fin, ya no se puede pedir más. Quiero decir, a un disco que tiene referencia flamenca y me llaman para tocar en la Bienal de Sevilla, que es como el evento del flamenco más importante del mundo, pues estoy permíteme la expresión, estoy entre cagado y emocionado, ¿no? Pero es un poco así. Claro, bueno, te has rodeado para construir este disco de tus amigos, de tu familia musical, ¿verdad? Siempre, tío, porque al final llega un momento cuando vas haciendo discos y vas tocando y tal, que te gusta tener como un pequeño espacio de confianza máxima donde al final
con los músicos te entiendes súper bien, no hace falta casi ni mirarse ni dar instrucciones porque todo el mundo va remando para el mismo lado. Y entonces, pues, desde la verdad, que ya de hecho lo grabé con Rafa de Gas Drummers, que tiene un estudio muy chulo en Jerez, este también lo hemos vuelto a grabar ahí. Toda la gente que toca conmigo son como mis amigos desde casi la infancia, entonces es un poco raro, pero a mí me gusta mucho hacerlo así. ¿Les llamó la atención el cambio de registro? Ellos tienen una cosa que es muy graciosa, que ellos, es muy bueno esto que tienen, que les puede llamar la atención, te miran así un poco como, tú estás chalado, y luego te dicen, vamos, ¿no? O sea, es como todo a la vez, ¿no? Adelante, claro. Exacto, como en 10 segundos te hacen así y dices, venga, va, ¿sabes? Entonces, por eso A ver, me mola. enséñanos algo, ¿no? Claro, exacto, sí. Eso está muy guay, son gente muy dispuesta, muy buenos músicos, con mucha frescura, son capaces también de escribir también los arreglos contigo, de proponerte cosas, entonces eso no está pagado, eso está muy guay. Claro, oye, ¿qué has hecho en pandemia? ¿Cuál ha sido tu vida? En pandemia, aparte de casi volverme loco, como casi la mayoría de personas, pero sí que estuve durante la pandemia, aparte de hacer este disco, hice un disco homenaje a un músico que era amigo mío que murió, lo grabé todo en casa, lo saqué, o sea, yo no he parado, o sea, yo tengo una hiperactividad crónica. Sí, entonces claro, soy muy peligroso cuando estoy encerrado. Como encerrado con una guitarra y una tarjeta de sonido, o sea, fatal. Peligro, ¿sabes? Sí. 10.000 demos, ¿no? 10.000 demos, no sé qué tal, entonces claro, sí, ahí ha sido como un poco lamentable, ¿no? Por otra parte, sí, ¿verdad? Pero guay. ¿Has hecho, como muchos músicos, algún concierto en casa por...? Hice de esos, tío, también. ¿Sí? Algunos mejores que otros, o sea, en el sentido de que algunos estuvieron medio guay. Hice uno como internacional con artistas de todo el mundo, ese estuvo guay, lo vieron muchísima gente. ¿Así? ¿Con quién? Cuéntanos. Pues claro, es que a mí me fichó hace unos años el sello de Joey Cape, de Black Wagon, y yo soy uno de los artistas que está en su roster, ¿no? En su sello. Fui a grabar a Los Ángeles y tal, entonces ese sello tiene muchísimos artistas norteamericanos, de Canadá y de Estados Unidos, y algunos artistas de otros países, ¿no? Hay un chico que vive en Austria, otra chica que vive en Australia y yo. Y entonces pues se hizo como una especie como de festival, desde casa cada uno tal, con diferentes, ¿no?, zonas horarias. A mí me tocó tocar como a las 11 y pico de la noche, que estaba mi hija ya acostada, ¿sabes? Y era como, estoy aquí en la habitación, tal, no sé qué. Y al final la verdad es que se estuvo bastante guay por eso que te digo, porque fue como especial, ¿no? Y además me hace mucha ilusión. No me extraña, porque claro, hay que decir también que con Gas Drummers habéis, bueno, aparte de la gira enorme, habéis tocado junto a Rancid, a NoFX, a los Pixies, una locura. Y además Rancid, un par de ellos, colaboró con vosotros en algún disco. Tim Armstrong estuvo viviendo conmigo, esto lo cuento muchas veces, la gente no se lo cree, estuvo viviendo conmigo en Sevilla durante 4 meses, ¿no? No me digas. Pero viviendo conmigo en el sentido de que, no sé, nos íbamos a comprar calzoncillos al H&M, no sé qué decir, ese sentido de tu compañero de piso, ¿no? Sí. Y en ese tiempo que estuvo allí, grabamos un disco con él, que se le ocurrió grabar un disco de canciones que están basadas en una película de los años 60, y fuimos al estudio de Paco Loco y fuimos su banda. Y algunas de esas canciones las editó y están por ahí en todas las plataformas y tal. Y joder, pues eso nos hizo mucha ilusión. Luego cuando vinieron a tocar en 2012, que creo que fue la última vez que vinieron aquí o algo así, nos llamaron para telonearlos y tal. Y bueno, muy guay, tío. Qué bien. ¿Y has hecho algún Skype con él en pandemia? Con Tim, no, Tim está un poco perdido, la verdad. Sí, cuando estuve en Los Ángeles grabando en 2018, intenté quedar con él y me dio un poco como de, a ver si mañana... Pero al final fue como imposible, es otro nivel este tipo, sí, es otro nivel. ¿Qué es lo más curioso que te ha pasado en un concierto, en un escenario? O sea, que si no empiezo, o sea, no censuran el programa. Venga, que claro. Nos censuren. Vamos a... nos la jugamos. Estamos en Rock Mira, FM. Recuerdo, por ejemplo, una vez que estábamos tocando con Gas Drummers en Leeds, ¿no? Leeds, Gran Bretaña, que tocábamos en un sitio y no me preguntes por qué, ¿vale? Pero llegó un momento en que acabamos todos en pelotas. ¿En el escenario? En el escenario, todos en pelotas. Y entonces había una canción que yo la cantaba con el micro solo, sin la guitarra y tal, y iba así como para la peña y la peña se iba, que viene un tío desnudo hacia mí. O sea, ni siquiera como los Red Hot Chili Peppers con un... Nada, o sea, no, ya que te pones, te pones. Fíjate tú, yo en pelota, como puede ser, es un espectáculo. Pues ahí, eso fue una de las que primero se me vino a la cabeza. ¿Queríais acabar en la cárcel? Pues estuvimos a punto, vamos, sí. Así, bueno, y de esas, pues en fin, muchísimas, son muchos años, la verdad. Ya ves. ¿Y el disco cómo lo está recibiendo la gente? ¿Qué te dicen? Pues, tío, la verdad que estoy impresionado. Porque para mí, bueno, yo soy un artista humilde que viene de donde viene, ¿no? De tocar en sitios muy pequeños y tal, no sé qué. Pues la verdad que desde hace unos años a esta parte he notado un cambio importante y con este disco nuevo
es increíble, tío. Está teniendo muy buena acogida, la gente te escribe, que le parece interesante, que aprende además, que le sirve también de una manera como más o menos pedagógica, ¿no? Hostia, tío, es que a mí el flamenco no me entra, pero joder, a partir de aquí me empiezo a entender un poco de no sé qué y entonces pues eso está muy guay, la verdad. Claro, a mí si me permites, me gusta mucho más que la verdad. Qué guay, tío, pues eso Mucho. es, a mí me llena de orgullo y satisfacción. Y para construir todos estos palos, ¿has necesitado ayuda o tú eres un estudioso? No, yo soy muy autodidacta y muy estudioso. Tenía cierta base, por lo que te digo, de que en mi casa se ha escuchado siempre flamenco, ¿no? De pequeño y tal. Y no partía de 0-0, ¿sabes? Sabía más o menos que, no sé, que el fandango hay que acortarlo cuando se canta, ¿no? Que eso siempre me dice mi madre. Y yo decía, ¿esto qué está haciendo esta señora? No, es que el fandango hay que acortarlo. Y yo, vale. Entonces luego cuando he recuperado tal, me he acordado y entonces pues escucho los fandangos que hace Manuel Sordera y digo, estos están de puta madre porque están cortados. Entonces, me he acordado de esas cosas y de hecho hay una cosa muy importante que te tengo que decir, que es que estos discos le flipan a mi madre, tío. O sea, después de tantos años sacando discos que no le han hecho ni puto caso a mis discos, ¿sabes? Estos dos últimos de repente está como fan incondicional y eso es algo que me llevo, tío. Eres como mi madre cuando decía, quita ya ese ruido, ¿no? Claro, Claro. ese soy yo. Entonces ahora es como, jo, qué bien, he cerrado el círculo. Qué bien. Sí. Bueno, aparte de la Bienal de Sevilla, tenemos otra fecha confirmada más. Hay una fecha que es el 24 de junio en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando, en Cádiz, la isla que le llamamos nosotros, donde nació un señor que se llama Camarón, que no sé, nada. Y es el 24 de junio con toda la banda, y yo creo que es la primera cita que tenemos para presentar a Fuego con toda la banda tal como es. Entonces, pues, súper guay, es un teatro muy chulo también. Y luego casi todo lo que vamos a hacer va a ser a partir de la fecha de la Bienal, que es el 23 de septiembre, hasta Navidades. Ahí está lo gordo, entonces ahí ya iremos anunciando, pero tiene buena pinta. Yo me imagino los ensayos, ¿no? Coges a toda la banda y al final ellos te dirán, oye, vamos a acabar con un poco de punk. ¿Sabes lo que pasa? Que como todos venimos del punk, en realidad cuando tocamos en directo, la cabra tira al monte. Entonces, sí, claro, ¿no? sí, las canciones vienen un poquito arriba, hay, ¿me entiendes? Hay energía. Y eso está guay, porque somos así, nosotros venimos de ahí, entonces eso no se puede perder. A fuego, en el escenario a fuego. A fuego siempre, prendiendo fuego todo. Lo decía esto porque yo no sé si Gas Drummers va a continuar o no va a continuar, el legado. Gas Drummers es una especie de empresa, ¿no? Que pública, por supuesto, porque nos gusta mucho eso a nosotros, en la que yo creo que nunca se va a acabar. Aunque el último disco sea de 2013, que el año que viene van a ser ya 10 años del último disco, estoy seguro de que volveremos a las andadas más tarde o más temprano. Queremos regrabar un disco de los primeros que hicimos, que no nos gustaba cómo sonaba, hay algunas canciones nuevas que hemos hecho, o sea que más tarde o más temprano seguro que habrá ahí una vueltecita. Y ahora mismo, ¿tú qué escuchas? Si te subes al coche, dices, ¿qué me pongo? Vale, pues casi todo lo que escucho es flamenco, casi todo. Pero luego hay muchas cosas que me molan y que escucho. Hay algunas cosas de rock que me siguen gustando muchísimo, ¿no? O de punk, ¿no? Sobre todo yo, digamos, yo colecciono vinilos, ¿no? Entonces, la colección de vinilos que tengo, los dos estantes más poblados, que sigo comprando muchos discos, son los de flamenco, pero también la colección de punk. O sea, me gusta mucho. Hace poco, por ejemplo, me pillé el See Nothing, Hear Nothing, Fear Nothing de Discharge, por ejemplo, ¿no? Mira. Leña marismeña, vamos. Sí. Por ejemplo, ¿sabes? Pero también, yo qué sé, que es que cuando me he ido haciendo mayor, me cabe todo, tío. O sea, soy todo lo que es bueno, tío. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Yo hace unos años jamás me hubiera imaginado que me pudiera gustar la salsa, ¿no? Y no es que me guste la salsa, así en plan tal, pero tú te escuchas un disco de estos de la Fania All Star con Héctor Lavoe y Willy Colón, no sé qué, y eso es néctar de ambrosía, ¿sabes? Eso es maravilloso, claro. Esos músicos, ¿no? Entonces, pues claro, al final me caben muchas cosas. Y, por ejemplo, si a ti te dan, o sea, tú vas a una fiesta, ¿no? Y te dan una guitarra, sí. ¿Con qué te arrancas? Casi seguro que empiezo con, o sea, Neil Young, por ejemplo, que es una cosa que llevo como en vena, ¿no? Si me da una guitarra de palo, Neil Young, yo creo que eso seguro que no falla. Me haría un par de ellas o tres que tengo ahí siempre en la recámara, o 13 de Big Star, algunas así tengo siempre para amenizar los guateques. Por último, colaboraciones en este disco de New Ramón, que no es la primera vez, efectivamente, y lo tenía por aquí apuntado, pero... Rosario la Tremendita. Efectivamente. Rosario es una artista que es maravillosa, yo le tengo muchísimo aprecio, tanto como persona como artista, porque ella también ha expandido, ella viene del flamenco, al revés.
Y sale del flamenco, de hacer tablaos y todo eso, de familia de cantadores, de todo eso, de Triana, sale de ahí para incorporar rock, jazz, rock progresivo, ¿sabes? Incluso más rock, tiene unos musicazos de estos que dices tú, Dios, ¿sabes? Esta peña han estudiado, ¿no? Sí, ¿sabes? ¿no? Entonces, claro, ella es al revés, ella viene del flamenco y ha pasado la frontera al otro lado. Y es maravillosa, entonces esta colaboración surgió porque habíamos hecho una cosa juntos en la tele y dijimos, tío, esto hay que grabarlo en un estudio. Y ahí surgió. Y lo de Ramón es que es como uno de mis mejores amigos y entonces siempre que tiene oportunidad o yo tengo oportunidad de que haga algo conmigo, pues lo vamos a seguir haciendo. Y era encantado, claro. Claro, eso es. Además, bueno, el disco se divide, digamos, en dos, porque iba a ser un EP de 6, Correcto, ¿no? correcto. Iba a ser un EP de 6, luego vimos, ya cuando estábamos en faena, dijimos, hostia, esto da para el EP. Y entonces grabamos la otra parte. Maravilloso. Pues Dani Llamas, muchísimas gracias por Muchísimas compartir gracias a este ti. ratito con nosotros. Súper guay. Muchísima suerte con el disco sobre todo y ahora cuando salgáis de gira más todavía. Eso es. Y estás en tu casa cuando quieras. Pues nada, encantado. Un saludo a todos y que vayáis muy bien. Igualmente.